Buenas noches. Ustedes espero hayan podido ayer asistir a las 3 horas de la primera parte del debate entre Juan Grabois y Javier Milei. Hoy estamos con la segunda parte. Ayer explicamos las diferencias entre la Escuela Vaticana de lo que podríamos ser la doctrina social de la Iglesia en términos económicos y la doctrina austríaca, la versión más darwiniana de una economía individualista. Y por qué elegimos a Milei en un sentido para representar la austríaca y a Grabois para representar la vaticana. Déjenme hoy como introducción a esta segunda parte de las últimas casi 6 horas de grabación que integra este documental, hacer un breve repaso de quiénes son en el fondo nuestros dos debatidores. Javier Milei nació en 1970, justo en el pico de la década que marcó la polarización de lo que hoy llamamos grieta en la Argentina. En los años 80, Milei estaba intrigado por el colapso de la tablita cambiaria de Martínez Dios y la hiperinflación, y con solo 11 años decidió estudiar economía, lo que años después realizó en la Universidad de Belgrano. Allí tuvo como mentor a Alberto Venegas Lynch, hijo, que es el padre del liberalismo argentino, a quien él mismo dedicó su tesis doctoral años después en la Universidad de Itela, y que continúa siendo su mentor hasta el día de hoy. Paralelamente, Juan Grabois es un poco más joven, nació en 1983, justo con la democracia, y eso evidentemente lo debe haber marcado para siempre. Es 13 años más joven que Milei, quien a esa edad era arquero en las divisiones inferiores de Chacarita. Grabois terminó el colegio secundario en el año 2000 y comenzó la universidad en medio de las tensiones de lo que era el 2001, que lo llevaron a participar de los conflictos en el año 2002 y terminar preso en medio de los disturbios. Ese mismo año, con solo 19 años, fundó el movimiento de los trabajadores excluidos. A continuación vamos con la última parte de este debate, en el que ustedes verán que se va poniendo progresivamente más caliente hacia el final, donde se torna verdaderamente personal. Espero que disfruten estas 2 horas de polémica, que comienzan así. Cuando yo planteo la planificación democrática para el desarrollo humano, no estoy hablando de una planificación total. Estoy hablando de la planificación sobre cuestiones elementales de la vida. Cuando yo tomo la metáfora de la herencia, no estoy planteando la injusticia del heredero, estoy planteando la injusticia del desheredado. La injusticia que ese pibe desheredado tiene que sufrir sin haber tenido ninguna responsabilidad, porque no tomó ninguna decisión. Cuando critico esta idea de que el que gasta va a gastar más o menos bien porque sabe lo que le costó ganarla, niego que eso sea el caso del 1% más rico. No les costó nada ganarla. Y cuando planteo que hay premisas éticas y materiales que marcan que la cuestión del proceso, digamos, ¿no? del tiempo, que es superior al momento, la cuestión del tiempo, la comparto, se necesita tiempo, pero en otra dirección. Lo que planteo es, efectivamente, dejar endeudado a una generación futura es una aberración. La situación que tenemos con el Fondo Monetario Internacional ahora, por ejemplo, es una aberración. Por eso los diputados nuestros votaron en contra. Creo que él también votó en contra. Yo de Milei también. Sí. Por distintos motivos. Pero ¿por qué no es una aberración dejarle a las generaciones futuras una tremenda pérdida de biodiversidad y bosques nativos en el norte argentino? Y ahí vamos a suponer que no hubiera normas, que las hay, ¿no? Porque la famosa igualdad ante la ley se practica poco. Y decía también, creo que Anatole France, que la igualdad ante la ley tenía una paradoja, que es, estaba prohibido para el rico y para el pobre dormir abajo un puente. Pero vamos a suponer que ahí no hubiera ley de desmonte. No hay Estado. Entonces, como no hay Estado, nadie te puede decir si puedes desmontar o no puedes desmontar. Estaría todo desmontado. No habría monte nativo. Y le estás robando la herencia colectiva, social, a las generaciones futuras. ¿Por qué no es una aberración dejar a las generaciones futuras un nivel de dióxido de carbono en el aire
que no tiene absolutamente nada que ver con los ciclos de la naturaleza, que es producto de la acción no humana, por eso a mí el término antropoceno no me gusta, es producto de la acción de un grupo pequeño de seres humanos, que son los contaminadores. Eso también es una aberración, dejar endeudado a una generación futura y dejar contaminada a una generación futura. Ahora, no hay forma, si no existe una autoridad que no sea arbitraria, no hay forma de limitar los abusos del poder económico. ¿Cómo se limitan los abusos del poder político? Con un pueblo activo, consciente y movilizado. Esa es la única forma de evitar los abusos del poder político. No hay otra. Pero sin la existencia del poder político, es imposible evitar la violencia del poder económico. Por ejemplo, contaminar. Para dar un ejemplo absolutamente evidente, que no tiene que ver ni con la desigualdad ni con nada de eso. Tiene que ver con el daño directo que se le produce al prójimo. Por ejemplo, producir alimentos adictivos que te van matando sin que vos lo sepas, hasta que alguien lo descubre y lo puede difundir. Pues les propongo Y para, déjame última. Entonces está la forma de difundir que son las redes sociales, por ejemplo. ¡Es mentira! Buenísimo. Es mentira. Las redes sociales tienen control sobre el manejo de la información. Y esto lo acabamos de ver con el tema de la guerra. A mí no me resulta para nada simpático que haya una invasión en Ucrania. Y no digo, no es un planteo moral sobre lo que decidieron, por ejemplo, los dueños de Facebook, pero decidieron censurar la opinión de determinados medios de comunicación, porque determinaron de manera totalmente arbitraria que son medios que desinforman. ¿Por qué lo determinaron? Por una definición geopolítica, no porque desinformen o no, porque desinforman muchos. Entonces, no es cierto que eso permite extender la libertad de expresión de todos por igual. No, permite extender la opinión publicada de los que tienen la capacidad de manejar los algoritmos de esos sistemas, que también son planificados, como también es planificado el sistema de distribución de Walmart, etc. Una planificación, en el término que yo planteo, es en el marco de una economía mixta. El ejemplo nórdico es absolutamente válido. Comparto que hay que ver toda la película y no nada más el momento actual, pero el momento actual es un momento fuertemente redistributivo, con una gran intervención del Estado en la redistribución y con una planificación parcial, por ejemplo, en términos de desarrollo urbano. Porque si uno sigue los patrones del laissez-faire, de cómo se desarrollan las ciudades, de cómo se desarrolla la demografía del mundo, también vemos que son insustentables. También vemos que al no crearse grandes obras de infraestructura para crear nuevas ciudades de tamaño intermedio, etcétera, bueno, vamos a terminar viviendo como insectos, hasta los que tienen guita. No, ellos se van, pero los que, no me refiero a los que tienen mucha, a los que tienen más o menos, digamos, y los que sí se esforzaron. Y voy a cerrar con esto. También comparto que la imposición arbitraria de tributos, de impuestos, es una aberración. Y comparto que las pymes y los ciudadanos en la Argentina tributan de una manera injusta. Y hablando del régimen laboral, que es absolutamente injusto que se le apliquen las mismas reglas a las grandes, a las corporaciones y una empresa pequeña y mediana. El tema del laburante no tiene por qué pagar eso. Entonces, efectivamente, los riesgos de litigiosidad tendrían que ser absorbidos y subsidiados por las empresas grandes. Entonces, el tipo que quiere contratar a alguien no tiene que estar muerto de miedo de que le hagan un juicio laboral. Tendría que haber una suerte de seguro de juicios laborales para esas pequeñas y medianas empresas. Tendría que haber otro tipo de beneficios. Y tendrían que pagar menos impuestos. Pero esos impuestos hay que cargárselo a las empresas que tienen niveles de ganancia que no están en relación con el beneficio que dan a la humanidad, sino con su capacidad de imposición de un montón de aspectos que no tienen nada que ver con la libertad de elección del consumidor. Voy ahora. Bien, el primer concepto erróneo es que no hay ley sin Estado, eso es falso. Es decir, de hecho, los propios seres humanos hasta
por ejemplo, cuando hacen un contrato, crean su propia ley. Por lo tanto, digamos, o sea, y lo que necesitan es de un sistema de arbitraje. De hecho, eso funcionaba a la perfección en la época del Imperio Romano. El Imperio Romano, digamos, las personas del Imperio Romano comercializaban con un montón de otras personas de otros lugares que básicamente tenían sistemas de arbitraje. Es decir, entonces se ponían de acuerdo en las determinadas condiciones y, digamos, o sea, si había algún incumplimiento del contrato, se evaluaba y a partir de ahí se trataba de solucionar la situación. Entonces, digamos, de hecho hay un libro, digamos, que es uno de los tantos manuales que andan dando vuelta de la escuela austríaca, que es, digamos, que ley sin Estado. O sea, digo que eso, digamos, o sea, a veces el problema es que estamos tan condicionados por el mundo en el que vivimos que no nos permitimos pensar fuera de la caja. Esto es lo que a mí me pasa recurrentemente con este tipo de cuestiones. Es decir, estoy proponiendo pensar afuera de la caja. Es decir, cuando vos, previo a tener la política de cielos abiertos, era impensado que hubiera aerolíneas privadas. No, todas tienen que ser de bandera, todo tiene que estar regulado por el Estado. Y no era, esto es como el caso del elefante, ¿viste? Que de repente está atado a un palito chiquitito, porque vos le enseñaste que no se podía mover desde chiquitito. Entonces, digamos, o sea, tenemos muchas veces la cabeza oxidada en términos eso coincidís con... No, pero digo, o sea, hay algunas cosas, digamos, que digamos, o sea, a mí me parece súper, digamos, interesante, digamos, porque hay algunas cosas que sí tengo la respuesta y hay otras que me está llevando, digamos, a pensarlas. Digo que esto, digo, o sea, todavía es mucho más interesante por el upgrade, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Ahí después hay otros temas más. Por ejemplo, hay una que es una contradicción en sus términos, ¿no? Los productos adictivos que te matan. Digamos, o sea, yo de un producto adictivo, si te voy a matar, o sea, digamos, yo voy extrayendo contra mi propio negocio, lo estoy conspirando, o sea, digamos, no tiene sentido. Eso, digamos, no es sostenible, digamos, en una dinámica de mediano o largo plazo. Es decir, vos terminás dinamitando tu propio... Yo digo, porque ese es el problema, digamos, de cómo se ve el problema. Pero eso sucede, el cigarrillo evidentemente produjo ese efecto. Bueno, está bien, y también, digamos, o sea, las personas descubrieron, digamos, mediante distintas investigaciones se descubrió que... Los empresarios lo hacían independientemente... No, bueno, digo, está bien, pero ¿sabes cuál es el punto? Que si efectivamente terminan matando a todos sus consumidores, tienen un problema porque se quedaron sin mercado. O sea, en el fondo... Se muere la empresa, pero en el mataron fondo, a la gente. ¿sabes lo que pasa? Que en el fondo, digamos, lo que determina la lógica es la demanda, no, digamos, desde la oferta. Es un problema de, digamos, los clásicos miraban el problema desde ahí, digamos, el giro fundamental que hace, digamos, esto es cuando yo hablo, digamos, de la determinación de los precios. Los precios no vienen determinados por los costos. De hecho, si fuera así no habría quiebras. En realidad hablo del principio de imputación de Menger, es decir, son los precios los que determinan los costos, porque en función de lo que vos recibís es lo que podés pagar. Entonces el eje central está en la preferencia, en la escasez, en lo que hacen los individuos. No, para que faltan, no, quiero terminar algunas cosas que son muy importantes para mí. Otro tema más, el tema de la planificación democrática. Bueno, esto es verdaderamente interesante, porque una de las cosas que pasa, hay un libro fenomenal por el cual le dieron uno de los tantos argumentos por los cuales le dieron el premio Nobel a Kenneth Joseph Arrow, que en su momento fue el premio Nobel de Economía más joven de la historia con 51 años, en el año 1971, no, 1972, que se lo dieron con Higgs. Escribió un libro en el año 52 que se llama Elección Social y Valores Individuales. Y una de las cosas que demostró, que aun cuando todos los individuos fueran racionales y bajo la condición de que no hay dictadura, el sistema democrático no conlleva a un resultado óptimo socialmente. Puede dar, pero puede dar que no. Es decir, con lo cual, la planificación democrática, la planificación no ha funcionado y, digamos, o sea, tengamos en cuenta que hay... Pero finalmente es éticamente más aceptable. No, a ver, vamos por esto. Lo que digo es, ojo, digamos, con la pontificación que hacemos de lo que puede dar el sistema, porque es muy probable que el sistema no pueda dar esa respuesta. Entonces,
puede ser que para algunas cuestiones sirva para ordenar ciertas cuestiones. A ver, es como la propia existencia del Estado. El Estado, digo, yo lo veo como una cuestión tecnológica y en determinadas circunstancias de la historia puede existir, puede cumplir determinadas funciones y corrido el tiempo puede dejar de existir. Digamos que ese... Y lo otro, digamos, o sea, el tema de la injusticia y la cuestión ecológica. Si yo miro la historia de la humanidad, digamos, la gente de hoy vive muchísimo mejor que, digamos, la que vivía en el pasado. Por lo tanto, si los del pasado hubieran cuidado las cosas para, digamos, transferirle recursos a los que viven hoy tanto mejor, es absolutamente injusto, es una redistribución del ingreso y de la riqueza desde los que menos tienen hacia los que más tienen. Entonces, ¿por qué digamos, o sea, digamos, no es muy progresista sacarle a los que menos tienen para darle a los que tienen más? Sí, digo, parece bastante esotérico eso como argumento y la realidad es que cuando yo miro, por ejemplo, no sé, yo tuve la posibilidad en un momento de estar en Turquía, mirás el Bósforo y es impecable. Ahora vos hubieras ido hace 200 años atrás, era una porquería. Entonces, digamos, hay un montón de elementos que el mismo progreso tecnológico, digamos, van corrigiendo las situaciones. Pero ahí dónde está la clave. Y vuelvo de nuevo al problema de la cuestión del Club de Roma. Si hay algo que se olvidó el Club de Roma, si hay algo de lo que se olvidan los ecologistas, si hay algo en lo que le pifió Malthus, es que no incluyó el sistema de precios. Es decir, no comprendieron que el sistema de precios es la contracara de la acción humana. Si hay algo que es muy humano y es la mejor invención de toda la historia de la humanidad, que encima no lo inventó nadie, y mucho menos una oficina de planificación, es el sistema de precios, que permite la coordinación de miles y millones de seres humanos, que cada uno guiado por su propio interés, conduce al máximo bienestar general. Y cada vez que se mete a alguien que cree que algo está mal y toca las cosas, el resultado termina siendo mucho peor que el que teníamos antes. Y siempre deriva en sistemas totalitarios. No podés soñar con el dictador benevolente, porque después viene el hijo de puta y te caga. Él dice... ¿Puedo pedir que la tuya sea la última intervención y hacemos un break? Javier dice que el sistema de precios es una invención. Es cierto. Y de la sociedad. De la no sociedad, no la hizo nadie particularmente. es cierto. Ahora, ¿es el único sistema posible y el sistema que tiene que englobar la totalidad de la acción humana? Yo no lo creo. Yo creo que pueden convivir sistemas que resuelvan distintos problemas. Cuando yo hablo de la planificación, desde luego es una mala palabra. Vos fíjate que hasta en la política hoy se usa la palabra planeamiento para disfrazarla y que no parezca planificación porque suena soviético. Pero la planificación no es más que tener una secuencia de acciones en un plazo determinado, plantearte objetivos determinados. Y en términos del punto de vista de la planificación social democrática, que no es la eliminación de los mercados, sino simplemente tener objetivos positivos y objetivos, si se quiere, negativos. Es decir, esto no lo puedes hacer, papá. Porque los sistemas de arbitraje, sin violencia, tienen una limitación, que es cuando alguien no quiere cumplir. Cuando alguien no quiere cumplir el contrato social, el contrato interpersonal, cuando alguien no lo quiere cumplir, podríamos hablar del contrato ambiental, de la Constitución. Evidentemente, si no hay un poder que pueda poner en caja al incumplidor, hay un problema. Pero eso no tiene por qué darse, eso no tiene por qué implicar que le des el monopolio de la violencia a un determinado grupo. Lo puedes resolver por otra manera. Es cierto. Y de hecho hoy no hay... Entonces, ¿por qué, digamos, o sea, tengo que siempre caer, digamos, en el monopolio y en el monopolio de la violencia del Estado? No. Ese es el problema. No, yo no es decir, planteo... ¿por qué, digamos, o sea, no se puede pensar fuera de la caja? Digo, ¿por qué, digamos, o sea, mira, estas son las condiciones, si vos no las cumplís, digamos, a ver... Aún cuando no tuvieras el mecanismo del enforcement, ¿sabes qué? Digamos, tu degradación de la reputación te conduciría a tu propia quiebra a lo largo del tiempo. Hay otras formas. O sea, a mí me gustaría que esa benevolencia se aplicara también, por ejemplo, a alguien que roba una gallina. Es decir, que no haya enforcement ahí. Porque en general, no lo sé porque yo no veo tanto la tele para no contaminarme, pero en general al que tengo más calado es alguien con el que no me interesaría mucho hablar, que es el pelado, ¿cómo se llama? El experto.
ese no me gusta. Pero Esper, por ejemplo, le gusta mucho el enforcement. Le gusta mucho la mano dura. ¿Te puedo Sí. mencionar algo para que Sí. veas, por ejemplo, las diferencias que nosotros tenemos con José Luis? Por ejemplo, él dice mano dura y llegó a decir te dejo la cabeza como un queso gruyère. Sí, O sea, admite la pena de muerte, por ejemplo. sí. ¿No? Fíjate mi caso. Yo como liberal, que creo en el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo, basado en el principio de no agresión y en defensa del derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad, así como estoy en contra del aborto, estoy en contra de la pena de muerte. ¿Por qué estoy en contra de la pena de muerte? Porque no puedo ir contra la vida. Es decir, entonces, digo, podés pensar el sistema en un montón de dimensiones. No estás en contra del aborto, estás en Yo estoy contra, en contra de del la aborto. despenalización del aborto Yo estoy además estoy en contra del aborto. y de la despenalización. Digamos, eso después es un problema de Ah. la instrumentación legal, pero yo estoy en contra del aborto como concepto. O sea, primero como liberal, después desde el punto de vista de la ciencia, digo, hay un montón de elementos. Pero lo que digo es, estoy en contra de esas argumentaciones y eso, digamos, va contra mi fibra más íntima liberal. ¿Entendés? O sea, yo no puedo aceptar la pena de muerte, que además tiene dos problemas. Tiene un problema de índole empírica, ¿sí? Digamos, además del problema moral. Entonces, ¿por qué? Porque en aquellos lugares donde se la aplica no funciona y cuando en algunos lugares donde vos la aplicaste y antes no se aplicaba, los jueces se ponen más laxo, por decirlo de alguna manera. Lo cual digo, lo estoy viendo. Y voy a decir algo sobre el sistema de precios. Esto, quien mejor lo plantea es Gary Becker, porque lo plantea de manera explícita en un artículo que se llama Una teoría del matrimonio. Y una de las cosas que habla es que los precios en realidad tienen que ver con un cociente de utilidades marginales, los precios relativos. Y algunos tienen mercado y otros no. ¿Qué quiere decir? Que vos podés aplicar este mismo mecanismo de análisis y toma de decisiones, tanto en aquellos que pasan por el mercado como aquellos que no lo pasan. Y eso, ¿sabés quién fue el primero que lo vio con total claridad y lo plasmó mejor que nadie? El señor ese, Ludwig von Mises, en ese libro que se llama La acción humana. Esperá que hay dos cosas muy importantes de lo que estamos hablando. Vamos a un caso menos extremo que el de la pena de muerte. Vamos al caso del ladrón de gallinas. Hay un caso también bastante famoso de un pibe que se robó un sándwich en un juzgado, pero se estudia en la facultad. Pero vamos al caso del ladrón de gallinas. ¿A ese tiene que ir preso o hay que generarle un sistema de reputación? Al que se robó una gallina o lo que sea, robó algo. ¿Qué hay que hacer con ese? Eso, digamos, acorde a lo que sean los usos y costumbres de cada sociedad, se determinará, digamos, el tamaño de la pena acorde a lo que hizo. Bien, y a la empresa que contamina, ¿qué hay que hacerle al gerente? El problema es que si existe una empresa que contamina, es porque no están bien asignados los derechos de propiedad. Cuando vos mirás justamente los problemas de externalidades, por eso traje Bien, yo digo lo el tema mismo de que vos. Ronald Coase, ¿sabés qué dije? Es un problema de derecho de propiedad. Cuando vos incluís ahí el derecho de propiedad y cuando vos haciendo eso te dañás a vos mismo, vas a ver cómo se termina. Claro, el problema del ladrón de gallinas también es un problema de asignación de derecho de propiedad. El ladrón de gallinas no tiene propiedad de nada, entonces tiene que robar una gallina, digamos. Pero si el problema de asignación de derecho de propiedad derivara en que todo el mundo tenga derecho de propiedad y todo el mundo tenga acceso a la propiedad, nos podemos poner de acuerdo rápido. No es lo que sucede. Y Digo, la forma es la cual accedes a la propiedad, porque si la vas a robar, para mí robar está mal. para mí también robar está mal. Bueno, entonces Pero digamos, yo o sea, quiero y se lo hace otro. la misma- A ver, pero entonces la misma pregunta es, si benevolencia. yo voy y le robo, le pongo una 45 en la cabeza, una 9 Sí, milímetros, no. lo robo y te lo doy, ¿eso está bien? No está bien. Bueno, entonces digamos, o sea, el Estado hace eso. Pero el Estado... La redistribución es eso. A ver, escúchame. No es eso. ¿Cómo Pero- que no? Pero pará, no me ¿Cómo? quiero ir ¿Los del tema. impuestos se pagan voluntariamente? El tema es, ¿por qué ¿Se tanta...? pagan voluntariamente los impuestos? Déjame terminar y ahora te Pero no te- se te pagan contesto. voluntariamente, te lo sacan No, por la fuerza, obviamente si vas que preso. no, se pagan Y bueno, entonces voluntariamente. digamos, o sea, el mecanismo es violento. Es decir, te están poniendo Tiene una un pistola en la elemento, cabeza para pagar. tiene un elemento de violencia en una sociedad violenta, que es el elemento... Pero si la propia violencia pará, la genera el que Estado. es elemento... Ojo, Porque el ¿qué es lo Estado que vos- genera cuál es mucha violencia. Bueno, digo, el Pero vos principal estás generador- planteando- Pero el principal generador sí, de violencia pero vos dentro de la estás sociedad planteando es el un Estado. aspecto de la violencia, otro aspecto de la violencia. Bueno, hay otras cosas que, digamos, que si a vos no te gusta que la llames violenta, eso es otra cosa. No, hay otro aspecto de la violencia, que es, ¿por qué ese que se robó la gallina tiene que ir preso?
Digo, no sé si tiene que ir preso. Digo, eso, los usos y costumbres de la sociedad sí determinará cuál es la pena para robarse una gallina. Bueno, y también deben determinar cuál es la pena para el empresario que contamina. Pero si el empresario que contamina porque justamente no hay derecho de propiedad. ¿Y el que roba, por qué roba? ¿Porque es malo? No sé por qué roba. O sea, digo, robar está mal. O sea, y eso, digamos... ¿Contaminar estaba bien? No, digamos... Las dos cosas están mal. Pero en un caso vos querés poner una pena y en el otro no. No. Lo que digo es que la contaminación se resuelve asignando derecho de propiedad. O sea, el robo es un avance contra la propiedad, ¿no? Digo, o sea, son cosas totalmente distintas. Bueno, y la contaminación es una falta al bien común de la sociedad. No, bueno, es que ese es el problema. ¿Quién sabe qué es el bien común? Una moción de orden. No, pero es que justamente el problema está en que vos, digamos, las externalidades se te causan... lo llevo a la propiedad. Daña, desvaloriza la propiedad de todos los que están alrededor. No, bueno, pero ¿sabés lo que pasa? Que si vos asignás el derecho de propiedad, vos no lo vas a contaminar porque no te perjudicás a vos mismo. Está bien, es pero decir, eso sería justamente ese problema de la contaminación. Eso sería a posteriori. No, bueno, pero a ver, Yo te puedo decir un montón de formas de evitar que el pibe robe una gallina. Pero cuando la robó, vos querés que tenga una pena. Vos me estás explicando cómo evitar que un tipo contamine. Yo lo que estoy diciendo cuando es contaminó, que la sociedad va a decidir cómo se... castiga a ese... ¿Cuáles son las normas bajo las cuales actúa? Digamos, o sea, qué sé yo cuál va a ser la pena. Digo, eso pero el que contamina merece una pena también. Pero es que la contaminación existe porque no está asignado el derecho de propiedad. ¿Y el robo de gallinas por qué existe? El robo de gallinas, será el motivo por el cual, digamos, la persona, robó. Digo, lo que sí tengo claro es que la contaminación es un problema de no asignación del derecho de propiedad porque está en el Estado. Con tanta certeza, hablar de bienes si públicos, vos entendés con tanta certeza que la contaminación es un problema de asignación de derecho de propiedad y no podés entender con la misma certeza que robarse una gallina es un problema de derechos humanos elementales, porque el tipo tiene hambre. Es un problema que estás violentando también la propiedad. ¿Cómo que no? Alguien es el dueño y se lo robó. Bueno, eso para mí... digo, la sociedad... Eso para mí es el problema del dogmatismo. Que llegás a un absurdo tal... No es un absurdo. Para mí, desde mi punto de vista. O sea, es de que el ladrón de gallinas es malo y el que contamina es un pobre tipo víctima de la mala asignación de los derechos de propiedad. Nadie dijo que es una víctima. Lo que digo es que ocurre... porque no están bien asignados y bien definidos los derechos de propiedad. Y por otro lado, una persona que roba está mal. O sea, y en realidad vos lo sabés. O sea, ¿qué? Entonces hay una justicia para uno, si este roba está bien, si este roba está mal. No, robar está mal. Digo, yo que sepa, cuando miro los 10 mandamientos, no robarás. O sea, no robarás. O sea, y no es que si roba el pobre, roba el rico. Digo, no robarás, independientemente de tu condición, de lo que sea. Es cierto, pero... Bueno, la justicia, ¿pero qué? La justicia es como, dice el Martín Fierro, es como el cuchillo. Nunca hiere el que la tiene por el mango. Y los que la tienen por el mango... es el Estado. Bueno, digamos... No, o sea, por ejemplo, son las corporaciones económicas. No, bueno, pero las corporaciones económicas... que pueden corromper. Pero puede tener eso, básicamente, porque, digamos, o sea, puede contar con la anuencia del Estado. Si no, digamos, no puede hacerlo. Es decir, en un proceso, digamos, donde el propio sistema, vos lo dejás que interactúe, se limpia solo. El problema es que vos no creés en esa limpieza que genera el sistema. A ver, la corrupción es un costo extra del contaminador. Es decir, el Estado le da un costo extra al contaminador. Si no hubiera Estado, se ahorraría ese costo, pero seguiría contaminando. No, porque digamos, o sea, porque alguien se tiene que apropiar de ese bien. Y cuando se apropia de ese bien y se define la propiedad, nadie se va a dañar a sí mismo. ¿Pero se va a apropiar del río? ¿Cuál es el problema? O sea, Javier, me parece interesante. Esperá, dice que uno puede tener propiedad sobre un río. Y a mí me parece una idea innovadora. Estoy dispuesto a discutirla. ¿Por qué? Porque estoy de acuerdo con que lo que hay no funciona. Entonces, evidentemente el riachuelo no lo descontaminó ni Menem con María Julia, ni Cristina. Que si el riachuelo fuera de Techín estaría limpio. ¿Qué? No tengas duda. Que si el riachuelo fuera de Techín estaría limpio. Y su negocio dependiera de eso, va a estar cristalino. Y capaz que tiene razón. O capaz que no. Pero estoy dispuesto a discutirlo. Lo que no puedo aceptar es como dogma de fe que el sistema de precios va a resolver los problemas de la humanidad.
por lo menos hacer una pregunta. Dale. Y se la quiero hacer a Javier. Javier, No es un dogma de fe, el problema es que, digamos, o sea, pero Javier, vos digo, yo no crees yo en eso. tiendo a creer que O sea, si digamos, o el sea, está riachuelo explorado. fuera de Techín y que estuviera limpio, coincidiera con los intereses de Techín, porque tendría un beneficio teniéndolo limpio. Podría sacarle un beneficio. Si pudiera sacar, porque podría ser también que pudiera sacarle más beneficio si fuera dueño de toda la ribera contaminando. Pero sí Pero pudiera, ponele- pero déjame ponele hacer que la contamina. pero déjame hacer la pregunta. Coincido que si los intereses están alineados en una organización racional, como por ejemplo Cuidado una con pega definir empresa, racional porque no, quiero decir que hay componentes irracionales, que es a donde te quiero llevar. O sea, puede haber alguien que sea dueño de un campo y quiera dañarse a sí mismo y no le importe nada, y Bueno, quiera digamos, producir o sea, para el suicidio un es daño, parte de- claro, o sea, hay bueno, gente pero, que se quiere pero, suicidar. Bueno, yo no lo comparto eso. pero le hace daño a los demás. Entonces, ya quiero hacer mi pregunta. Entonces, la persona, porque sea dueño, no le da autoridad déjame terminar la pregunta, de poder destruir algo en su propia perjuicio, pero que perjudica también a los demás. Entonces, quiero preguntarte, ¿vos te vacunaste? A ver, Para, no, estoy haciendo, ¿te vacunaste? Sí. ¿Te vacunaste? ¿Te parece que aquellos que no se vacunan están en su derecho? digamos, de hecho yo defiendo, digamos, que cada uno es una elección renta-riesgo. Y si la persona en su renta riesgo afecta a terceros, pues Bueno, contagia a otras bueno, personas, es que ahí- ¿te ahí- parece es que es habría que que ahí está- obligarlo no, a vacunarse? No, pero es que ahí está el punto. A ver. El punto es, mira, esto hay un libro que es maravilloso y ese todavía es todavía más chiquitito que el de Debré, que se llama La teoría del caos, que es de Robert Murphy y explica cómo funciona la sociedad anarcocapitalista. Y funciona con un sistema de seguros. Es decir, cuando vos salís con tu auto también podés matar a alguien. Pero, digamos, entonces, ¿qué haces? Para, digamos, no tener un despiole, ¿qué haces? Vas con un seguro, porque justamente... Ahora, la pregunta es, ¿nosotros el seguro lo pagamos? Sí, y lo pagamos por la fuerza. ¿Sabes qué? Nosotros cuando pagamos nuestros impuestos, que se pagan por la fuerza, estamos pagando ¿qué? El sistema de salud. Es decir, y no solo que pagamos el sistema de salud público, sino que además, como no nos gusta el sistema de salud público, además tenemos prepaga, con lo cual pagamos el sistema privado. Y además, cuando vienen los despioles, como el Estado nos afanó, nos robaron los políticos que ejercen el Estado, encima después tocan el sistema privado, con lo cual me hicieron pagarlo 3 veces. Es decir, con lo cual si alguien no quisiera, yo tendría todo su derecho, porque en el fondo, digamos, él pagó 3 veces el seguro. Así que, digamos, o sea, que en ese punto es, de vuelta, ¿cómo se asigna? Digamos, se resuelve. Se resuelve con los derechos de propiedad y se resuelve con el sistema de seguro. Por otra parte, si yo, digamos, quiero hacer algo que me dañe, es un problema mío. Si yo me quiero pegar un tiro, es un problema mío. No, mientras no molestes a nadie más. Bueno, ahora, si vos quemás tu campo y producís un efecto de contaminación, aunque Bien, sea tuyo, bueno, pero no ¿sabes podés. ¿sabes cuál es el problema? Cuando vos haces ese argumento, que estás dejando el sistema de precios fijo, cuando vos generes algún tipo de contaminación, ¿sí? Digamos, hay alguien, ¿sí? Digamos, eso va a empezar a generar arbitrajes. Es decir, cuando vos generás contaminación, ¿cuál es el problema? Ahí que vos, no sé, vas a ver algo y te mata. Entonces, ¿vos qué vas a hacer? Eso lo que va a hacer es modificar el sistema de precios y eso va a modificar tus acciones. Es decir, Vos te matás con el campo, vos te matás con él. Entonces no vas a pagar ningún costo con el problema, no lo vas a resolver con el sistema de precios, porque no va a tener... ¿Puedo no, decir pero algo? ¿sabes lo que ¿Puedo pasa? decir algo en Pero defensa de mi cuando ley? empiece- No, pero cuando empiece a tocar sobre la propiedad de otro, ¿sabés lo que va a hacer? Se va a defender, se va a cuidar, ¿sí? Y cuando, digamos, el problema escale, ¿sabés lo que va a pasar? Se va a modificar el vector de precio relativo y la gente va a empezar a tomar medidas distintas. Es decir, eso es la parte que, digamos, o sea, atrás del sistema de precios están las personas tomando decisiones. El sistema de precios lo que refleja son las necesidades más urgentes de las personas. Es decir, digamos, o sea, la O gente sea, le para da vos valor a las todo cosas. todo lo resuelve el sistema de precios. El sistema de precios es un mecanismo Y ordenador del matrimonio, fenomenal. vos estabas planteando el Bueno, tema del matrimonio. justamente lo maravilloso del artículo de Gary Becker. Bueno, Gary Becker, uno de los motivos por los cuales le dieron el Nobel de Economía es por la cantidad de campos que él desarrolló. Es decir, Pero vayamos a aquello que no tiene mercado y tiene precio. es que en realidad vos para determinar las condiciones de eficiencia en una economía tiene que ver con el cociente de utilidades marginales. Y para calcular el cociente de utilidades marginales y encontrar ese punto óptimo, bueno, digamos, podés necesitar precio o no necesitar precio. Una de las cosas que, por ejemplo, dice Gary Becker, bueno, mire, ustedes, digamos, en el matrimonio, digamos, ¿por qué la gente se casa?
Entonces empieza a decir, bueno, en realidad, digamos, o sea, tengo este bien, tengo este bien, tengo este. Dice, pero en realidad... Hay un intercambio de bienes. Claro, claro, exacto. Dice, pero todos esto también lo puedo conseguir en el mercado. La compañía, por Digo, ejemplo, por el la que puedo quiera. comprar, la compañía. Exacto, bueno, bien, exacto. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema dice bueno, en ese momento, hay que pensarlo cuando se escribió el artículo. Dice, bueno, pero en realidad, digamos, lo que a mí me permite el matrimonio es reclamar mi pertenencia sobre mis hijos. Y digo, ahí no está, digo, ¿dónde está el precio? No, entonces, digo, hay cosas que operan como precio. ¿Me comprendés? Es decir, pero digamos, es un precio sombra. Es decir, es un precio que vos lo podés inferir. Y los precios sombra vos lo podés inferir, digamos, ahora, ¿dónde lo podés inferir? Solamente dentro de tu cabeza. Entonces, y eso después lo que da... Y cada uno es distinto y no es intercambiable, por lo tanto no hay mercado. No. El problema es que como justamente lo valoramos distinto, es ahí donde aparecen los intercambios y por eso es que cuando vos haces un intercambio se benefician las dos partes, porque siendo los intercambios voluntarios, puede ser que yo las cosas, a ver, si yo valoro más el vaso de agua que el libro de Mises, ponele, y veo lo que está pagando un vaso de agua y un libro de Mises, y lo que voy a hacer, voy a darle el libro de Mises y me voy a quedar con el agua. ¿Me entendés? Y del otro lado, digamos, o sea, justamente quiere lo contrario. Y por eso, digamos, o sea, justamente en esa diferencia es que se dan los intercambios y cuando los intercambios son libres, porque son voluntarios, entonces el resultado es, se beneficia a las dos partes. Aún, y esto es más interesante, esto le va a gustar a Juan, vos podrías equivocarte. Podrías elegir algo que después descubrís que no te gusta. Hay un libro de Israel Kirzler que a mí me fascina, que se llama Creatividad, Capitalismo y Justicia Distributiva, que justamente aborda la cuestión de por qué el sistema capitalista es justo. Y es muy interesante porque en un momento describe el proceso de mercado. Y el proceso de mercado no es que, o sea, como vos lo ves cuando estudiás economía en la facultad, que parece que tenés una línea que es la demanda, una línea que es la oferta, y es un puntito que se clavó ahí y aparece misteriosamente ahí. No, es un proceso de interacción. O sea, vos, entonces dice, bueno, van los tipos con pescado al mercado. Y un día, digamos, llevaron más que lo que la gente quiere. Entonces el precio cae, digamos, otro día corrigen y el precio sube. Y es un proceso de tanteo y en algún momento, ¿qué pasa? Y lo encuentra el equilibrio. Una de las cosas que dice, que también es muy maravillosa, dice, ojo que ese equilibrio es dinámico. Ese equilibrio va cambiando, porque quizá mañana, imagínate si tienen que depender de mí que soy alérgico. Digo, ¿cuánto se hace el precio? 0, no puedo comer, si no me mata. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y no me pueden obligar, porque si me obligan, ¿qué pasa? Mandan a la quiebra a su empresa. Entonces, digamos, deberían dedicarse a otra cosa, porque si no, no funciona. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ese equilibrio tampoco es una cosa dada, es algo que va mutando. Justamente el capítulo donde habla Mises de la economía de giro uniforme dice, mire, este es un ejercicio para pensar, pero la vida real no existe. Bueno, la vida real. Hay muchas cosas de las que conversamos que en la vida real creo yo que funcionan de una manera que no se puede reducir un sistema de precios, digamos. El tema de la propiedad también tiene otra arista que es, y el robo y el impuesto y todo esto que estábamos hablando. ¿Cuándo prescribe el crimen que tiñe una propiedad ilegítima? ¿Cuándo prescribe? ¿En 100 años, 50 años? Porque o el sistema de precios lo va limpiando solo a ese crimen. Porque si uno ve cómo fue la asignación de la propiedad a lo largo de la historia, claramente en nuestro país la propiedad de la tierra es uno de los elementos donde el laissez-faire y el liberalismo, bueno, es difícil decir el liberalismo porque acá hay intervención del Estado, pero nosotros tenemos el 93% de la población urbana. El paso del tiempo legitima. Eso no cabe El paso del tiempo legitima. Eso no cabe duda. Entonces, ¿cuánto tiempo tiene que pasar para que quede legitimado el crimen del ladrón y los herederos del ladrón? O sea, el modelo de prescripción de la justicia, vos que sos abogado, evidentemente... Dura un tiempo. No es justo, es Sí. utilitario, porque si no estaríamos reclamando todo el tiempo por cosas del pasado. Exactamente. Entonces, el ladrón de hoy
puede ser el empresario del mañana. Eso opera a nivel de los ricos. No se aplica la misma ley a los pobres. El ladrón de hoy va a ser siempre el ladrón de hoy. Entonces ahí hay una injusticia que tiene que ver con cómo la ley no es la misma para unos y para otros cuando hay niveles de desigualdad tan grandes. Yo creo que hay que pensar afuera de la caja también. Cuando Javier plantea el monopolio de la fuerza y plantea el sistema de arbitraje, por ahí es una forma de desmonopolizar la fuerza. En última instancia, violencia hay en la sociedad. Descentralizar la fuerza. Puede ser. Yo no creo en una economía estadocéntrica. Y en eso me diferencio de muchos compañeros y compañeras de lo que hoy llaman el peronismo, ¿no? Perón nunca fue estatista. Perón habla de la comunidad organizada. Pero yo creo que un actor fundamental, aparte del sector privado tradicional, es otro sector que es privado, pero que tiene otro incentivo que es de la maximización de la ganancia para funcionar. Tiene otra motivación que la maximización de la ganancia, que es lo que nosotros llamamos el sector popular o social de la economía, el sector organizado de la economía, popular, digamos, que puede resolver muchos de los problemas de ineficiencia e ineficacia del Estado. Y yo creo que los puede resolver mejor que las empresas que tienen aspiración de ganancia. En un montón de aspectos. En vivienda, en generación de puestos de trabajo, en salud, en educación. Porque yo no estoy de acuerdo con privatizar las escuelas o los hospitales. No estoy de acuerdo que el problema de la prepaga que sale cara y hay que pagarla sea el Estado. Creo que son los monopolios de las farmacéuticas que te venden un medicamento 800 millones de veces más de su costo, o que en Estados Unidos han hecho una masacre con los opiáceos, asesinando gente a mansalva con un producto que saben que es imposible para el ser humano controlar voluntariamente y con su libertad una vez que lo empiezas a consumir. Pero el problema o es una mezcla de las dos cosas, no es ni totalmente una cosa ni totalmente otra cosa. Pero que hay que pensar afuera de la caja no me cabe la menor duda, porque no estamos resolviendo los problemas. Yo quiero hacerle a Javier... No, pero yo digo, porque esto es lo bueno, digamos, o sea, él plantea cosas que a mí me... Yo una de las cosas que querría, digamos, cuando uno mira estas cosas, ¿no? Digo, poner en el análisis, o sea, una es el no caer en anacronismo, porque algunas categorías que hoy tenemos no son las mismas que había en otro tiempo, es decir, en algún momento, digamos, o sea, es más, o sea, pensaban fuera de la caja lo de la Asamblea del año 13, claro, porque abolieron la esclavitud. Y sin embargo, si yo lo hubiera mirado en todo el mundo, digamos, existía la esclavitud. Y mirá qué locos, o sea, estaban aboliendo la esclavitud. Entonces, digamos, me parece que tenemos que permitirnos esto de pensar fuera de la caja y que lo que no podemos hacer es anacronismo, ¿no? Digamos, juzgar como vemos el mundo hoy, cosas que pasaron en el pasado. Lo digo por el tema, digo, del ladrón, del heredero, digamos, de cómo se apropiaron las cosas. Eso es interesante, digamos, porque es verdad, si hubo un robo, está mal. Ahora, el punto es, vos robaste, vos te quedaste con una propiedad y la manejás mal y vas a la quiebra. Es decir, el mercado te saca, digamos, el consumidor te bocha, te baja el martillo y te dejó afuera. Por lo tanto, lo que ustedes decían, digamos, que ustedes entienden más de los temas de derecho, pues digo, vos sos abogado directamente, digamos, pero perdóname, pero en la propiedad el mercado no te la saca. Si vos tenés 1000 hectáreas... Ah, no, y si vas a la quiebra... No, pero si yo robé y la manejo bien. Nadie puede ir a la quiebra. No, bueno, pero a ver, ¿cuál es el punto? 1000 hectáreas, porque simplemente lo que harás es no le sacarás renta, pero no te... Y bueno, digamos, o sea, entonces encontrarás alguna forma de asignarla mejor, porque, digamos, o sea, tarde o temprano, lo que vos decís, el tiempo, como es la frase que dijiste, el tiempo... No, lo que vos planteás... Sobre un delito. La prescripción. Bueno, esto es interesante, porque el propio proceso de mercado te da ese tiempo, digo, que te va a limpiar, y si vos no asignás esos recursos de manera eficiente en la lógica del mercado, digo, vas a ir a la quiebra y lo vas a perder. No en el de la tierra, creo que en todo lo demás sí, porque es flujo.
En el caso del stock de la tierra, no. Pero, a ver, ok, pero vos te quedás con la tierra. Salvo que vos le cobres impuestos. Entonces, finalmente, en 100 años se lo consuma. Digamos, o sea, yo no soy Georgista. Henry George tampoco camina para mí. A ver, vamos por este tema. Vamos por este tema. Es decir, vos tenés la tierra, no genera nada. Si no genera nada, ok, en algún momento o la vendés o la recibirá otro o lo que fuera, y algún momento, digamos, las señales de precio le dirá, es mejor venderla, o lo que fuera. Por lo tanto, digo, tarde o temprano... Pero no hay manera de quebrar. Pero, ¿cómo que no? Sí que podés quebrar. Con la tierra. ¿Sabes qué? Digo, ok, pero vos te crees que no podés... Si vos tenés que tener la tierra y no haces nada... Digo, en el peor de los mundos, ¿qué? Quedarás en cero. ¿Y para qué querés algo que está en cero? Te tenés que cuidar, digamos, lo tenés que proteger y todo eso. Digo, tenés un montón de problemas. Por lo tanto, digamos, o sea, justamente, o sea, es un perdedero de plata. Así que en el fondo, digo, te va a resultar mejor negocio dárselo a otro y que otro, digamos, o sea, lo haga producir. Con lo cual, digamos, lo que yo noto es que no hay, digamos, la corriente articulación entre las acciones de los seres humanos y el sistema de precios y cómo eso se retroalimenta. Entonces, digo, la discusión está ahí, digamos, o sea, yo propongo, digo, que discutamos, digamos, mayormente cómo funciona el sistema de precios, porque en realidad estamos condenando algo que, digamos, o sea, siempre lo estamos haciendo, lo estamos dejando rengo, o, digamos, o le estamos metiendo el Estado en el medio. Mira, ¿sabes cuál es? Mira, yo te digo, esta es mi diferencia con los liberales clásicos. Los liberales clásicos te dicen que hay fallos de mercado, y esos fallos de mercado ameritan, digamos, que intervenga el Estado y lo corrija. En mi visión, en realidad, los fallos de mercado no existen. O sea, cuando vos crees que hay un fallo de mercado, pueden pasar dos cosas. Una es que esté el Estado en el medio jodiendo. Que vos fíjate, digamos, uno de los argumentos que vos vas tomando, Juan, yo lo que hago es mostrarte, digamos, y hasta vos mismo te das cuenta que está metido el Estado en el medio y está generando un montón de despiones. Y la otra es, si aún así hay algo que te parece que es un fallo de mercado y no está el Estado, lo que yo propongo es que lo vuelvan a estudiar porque seguramente el análisis está mal. Porque en el fondo, digamos, el mercado, digamos, o sea, es un proceso de cooperación social donde se hacen intercambios voluntarios, ¿sí? Y donde se intercambian derechos de propiedad. Y eso es después lo que genera el sistema de precios. Entonces, digo, ese precio se convierte en una señal. Hay gente que va a decir, uy, mirá qué interesante producir esto y ser vendedor. Hay otro que va a decir, me interesaría comprar esto. Entonces se coordinan. Y en esa coordinación, si no coinciden oferta y demanda, habrá un ajuste en el precio. O sea, es un mecanismo de transmisión de información, coordinación y ajuste. Es una maravilla. El único problema es cuando se mete el Estado en el medio. Hay otro problema, que es, bueno, el planteo anarcocapitalista tiene una parte linda, que es la parte anárquica, digamos. Es la parte que me gusta. Es decir, una asociación libre de productores, ¿no? Es una maravilla como modelo social y sin monopolio de la fuerza. Porque es libre. El problema es cuando deja de ser libre. ¿Y cuándo deja de ser libre? Cuando hay alguien que tiene la posibilidad de imponerte bajo una fachada de libertad, una situación opresiva. Hacerte trabajar 14 horas por día. O sea, te pusieron la pistola en la cabeza obligándote a trabajar. No, porque hay otras formas otras formas de coerción que no son la pistola en la cabeza. Y eso, digamos, el consentimiento no solamente se rompe frente a una situación de vida o muerte. Hay muchas cosas que llevan al ser humano a hacer cosas contra su libre voluntad. ¿Y entonces por qué las hace? Sí, entonces, digamos, o sea, ¿por qué va a ir en contra de sus propias preferencias? O sea, ¿quién soy yo para determinar que no es lo suficientemente capaz para saber qué es lo que quiere? Es que no es un problema de capacidad. Si vos tenés que elegir entre no comer y ser explotado durante 18 horas, o 14 horas, o 10 horas, yo elegiría ser explotado. Pero esa no es mi voluntad. No, bueno, ¿cómo que no? También podés elegir que morirte si querés morirte. Y claro, no, es que obvio. Yo no me quiero morir
No quiero ni la horca ni la guillotina, quiero la libertad. No, bueno, ¿sabes lo que pasa? Que a mí me gustaría que me paguen $1 millón por día, pero no pero lo hay paga una nadie, diferencia digo, o sea, sideral. y no me siento, Hay digo, una explotado. diferencia sideral entre $1 millón y lo que estoy planteando yo. No, bueno, Que pero se es que, llaman- digamos, que se pero es llaman lo que vos derechos crees que, humanos. digamos, hay un nivel, digamos, que está bien y hay un nivel No, que no, que se digamos, o llaman sea, y derechos es humanos. absolutamente, digamos, Que- es absolutamente subjetivo, digamos, y es, Pero y Javier, que- y es Javier, querer vos imponer esa sinceramente, subjetiva a otro. Javier, vos sinceramente defendés el derecho a morirse de hambre. A Sinceramente. ver, cada uno puede hacer de su vida lo que Por se eso, le dé pero la vos gana. sinceramente decís, en esa situación, una A persona ver, si vos tenés la posibilidad de trabajar. no solamente lo Digo, hace trabajar Marx lo 18 eligió, horas, ¿no? Y lo eligió para sus hijos. Se prefirió no trabajar y que sus hijos se murieran de hambre. Pero, a ver, ¿y a vos eso- te parece una elección No. ética? A ver, digamos, yo me gano mi O sea, vida, creo que digamos, laburando. en ¿Cuál el es el fondo lo que problema? está acá en cuestión es lo siguiente. O sea, ¿Vos crees que pero la economía regula todo? No. Yo creo que, digamos, creo en la libertad de los individuos. Creo, digamos, en el La vez autogobierno, anterior, creo, digamos, en el orden espontáneo. cuando Es te decir, ¿por qué, entrevisté- digamos, o sea, pero por qué vos me querés imponer, digamos, la preferencia de X? ¿Por qué me querés imponer No, tu porque preferencia? nadie pasa puede es que la- tener como preferencia morirse de No, hambre. es que, bueno, entonces, digamos, entonces trabajará y buscará y si no le gusta ese lugar, buscará la forma de salir de eso. Es decir, pero ¿por qué, digamos, o sea, vos te querés meter en el medio de ese contrato, digamos, imponiéndole tus preferencias? ¿No te parece autoritario eso, Jorge? No, para yo quiero nada. frenar. No, claro, digamos, o sea, claro, porque es imponer tu visión. O sea, si querés hacerlo, sabés que hacerlo con tu plata, no con la mía. Sí, pero cuando hay una limitación en las opciones y las opciones se reducen. Pero las opciones no se hacen quitando libertades, se logran dando más libertad, no menos libertad. Vos no ganás Sí, opciones. yo le quiero dar quitando libertad al que no tiene opciones. Está No bien al que digo, impone pero está bien, las digo, condiciones. No, pero ¿y quién sos vos para determinar, digamos, cómo es el contrato, digamos, que tengo yo, digamos, con Jorge? Es un problema entre Jorge y mío, vos no Es tenés que lo por que qué pasa es que vos meterte. llevar esta lógica a... Vos la llevas a un absurdo. Y te voy a No, decir yo por no qué. lo llevo al Te voy a dar otro absurdo. ejemplo. Yo lo llevo a la esencia misma. Te voy a dar es otro decir, ejemplo. es la forma en la cual argumentaba Mirá. Borges. Es decir, ¿sabes qué? Lo llevas al límite para, Claro. No, pero ¿sabes Entonces por qué? sería en tu concepción, sería legítimo que alguien le compre un brazo a un tipo porque le gusta coleccionar brazos. Si que- alguien se lo quiere vender, ¿cuál es el Pero, problema? a ver, te aseguro que vas a encontrar mucha gente dispuesta a vender su brazo a cambio de una vivienda para su familia. Ahora, Bueno, eso es una inmoralidad, Bueno, y es una no, monstruosidad no, que no se puede a ver. aceptar. Bueno, Porque eso es la digamos, imposición no, de la no, perversión pero, sádica del pero poderoso. es que ese es el error. Ahí está el error. Ahí está el error. Porque vos decís que el tipo decida sobre su cuerpo, sobre su propio cuerpo, si quiere utilizarlo para financiar algo, para dárselo a los hijos. Y en el fondo, cuando vos tenés un Estado, ¿sí?, que te saca el 50%, es como que te hubiera cortado la mitad del cuerpo. Es muchísimo peor. Es decir, termina siendo infinitamente peor. Lo que pasa es que se hace con una pátina distinta. Pero el resultado final es muchísimo peor. Porque no te sacó la pierna, te sacó la pierna, te sacó el brazo, te sacó la mitad de los órganos. y- Es decir, que si, digamos, o sea, lo único que hizo fue ser eficiente en cómo robarte, ¿sí?, para que tenga una pátina distinta. Yo creo que yo me tendría que sentar ahí, en la escuela de Austria. Pues yo soy de la escuela de Austria del siglo XXI, que te sacan exactamente el 50% en impuestos. Tienen una carga tributaria del 50%. Un Y- robo de la y- mitad de tu Y ingreso. yo no creo que los austríacos estén peor que alguien al que le sacaron un brazo. Mirá, no, Eh, ¿sabes lo que pasa? Digo, hay varias cuestiones. La primera es que hay gente, digamos, que se acostumbra, digo, y esto está estudiado en la psicología, digamos, Sí. o sea, a vivir, digamos, en esa opresión. Por eso, digamos, o sea, todo este La esfuerzo rana en de- el agua caliente que se va calentando. Bueno. Todos somos ranas en el agua caliente. Exactamente. Y no solo eso, pero no solo eso, Jorge. Es decir, de hecho, están estos experimentos, digamos, psicológicos, donde, ¿en qué se basa, digamos, el Estado para hacerte esto? Se basa básicamente que vos tenés casos de personas que sufren un tremendo accidente y eso después se acostumbran a eso y salen para adelante y pueden ser felices. Y hay otros, digamos, o sea, que aún, digamos, teniendo todo, no lo pueden ser, digo, porque tienen estos problemas. Digo, esto se estudia mucho en los casos que se llaman economía de la felicidad y todo este tipo de cosas. Ahora, ¿cuál es el punto? El punto es, ok, digamos, si a vos tuviste el accidente o, digamos, si vos lo elegís, vos también te podés equivocar, fantástico. Digo, eso no me quita, digamos, a decir que esté en contra del robo, que esté en contra de
tratar desigualmente frente a la ley, digamos, y que no lo voy a aceptar. Es decir, y que no tengo por qué imponerle mi criterio de preferencias al resto de modo violento. Es decir, ¿por qué? Y porque yo creo que los individuos pueden tomar sus decisiones por sí mismos mucho mejor que un tipo sentado en la poltrona que le decida qué tiene que hacer. Me parece, digo, por eso siempre pondero tanto el libro de Hayek, su último libro, La fatal arrogancia. ¿Quién soy yo para imponerle mis preferencias al resto? Digo, es una locura, ¿Te es puedo una dar barbaridad. otro ejemplo, Javier, que me Sí, parece claro. que es muy interesante? Pues algo que nos pasó a nosotros hace poco, que fue una de las veces que fui preso, por defender la libertad de comercio. De los africanos. No, en este caso fue de una mujer migrante, una hermana latinoamericana, Beatriz, que murió. La señora vendía medias. Ni robaba gallinas, ni contaminaba. Vendía medias. En 11. Y había unos señores que eran los comerciantes de 11. Estaban tremendamente indignados porque la señora vendía medias y además ejercía su libertad de no pagar impuestos y no pagaba impuestos. Era un anarcocapitalista. Era un anarcocapitalista total. Desde luego, esos señores tenían más poder para influir sobre la policía y lograron que expulsen a los trabajadores de espacios públicos y en eso sucedió que por la violencia que ejercieron la mataron. Pero saquemos el tema de que la mataron. Si está este conflicto entre los comerciantes formales que están ahí y mis compañeros vendedores ambulantes, y vos tenés que decir si sacarlos o no sacarlos, ¿qué haces? Hay un artículo mío en defensa de los manteros y está, digamos, en una aparición mía en Intratables explicando que eso es resultado de la existencia del Estado. Porque vos mirá, digamos, cuando vos tenés el negocio te da determinadas prestaciones versus el que vive en la calle. Pero ¿qué es lo que pasa? Mirá a la locura que llegamos a estar con el Estado. Cuando vos tenés un mercado informal, ¿cuál es la característica del mercado informal? Dado que está violentando la ley, el mercado informal tiene un precio más alto que el mercado formal. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Cuando vos, el Estado, tiene tanta injerencia y tiene tanta presencia, termina distorsionando el resultado a punto tal que es mejor negocio estar en el mercado informal que estar en el mercado formal. Porque en el fondo, digamos, estas personas, en lugar de llamar a la policía, ¿sí?, la cual pagan con sus impuestos, por lo tanto, de vuelta... Quiere decir en una, que si digamos, ninguno de los dos pagara impuestos no habría manteros, porque no podría hacerle competencia al negocio. y ahí que podrían está dentro. competir libremente. Sí, no está diciendo. No lo denostarías como mantero. Eh. Es decir, sería un competidor más y que vos tendrías que ofrecer un producto de mejor calidad con un mejor precio para que vayan a tu negocio y no a ver al mantero. Y si a vos no te gusta, ¿sabés lo que podrían hacer entonces los negocios? Así como tomaban la calle los manteros, la podrían haber tomado ellos y vender con menos impuestos. Pero no, Dios, ¿qué prefirieron? Prefirieron utilizar el aparato represivo del Estado, llamado impuestos, que financia la policía, ¿para qué? Para sacar la competencia. Entonces vos hubieses decidido, si fueras el jefe de gobierno de la ciudad, no sacar a los manteros. Obviamente. Bueno, eso, Todo- ahí tenemos una alianza Punto de táctica. vista, muy bien. Ahora, si vos decís Y eso con en un el- debate televisivo, ¿Qué me importa? te va a ir muy mal. No me importa. Me alegro. Pero a ver, Sí. vamos a ver, vos sabés la cantidad de a ver, si a mí yo fuera por un negocio, digamos, de lógica electoral, Sí. digamos, ¿qué te hacen? Se ponen el pañuelito verde y soy celeste hasta las pelotas. Bueno, el Celeste tiene votos también, pero... Pero pará. nunca lo hice. No, está bien, te creo, pero... Mi defensa Sí, arranca cuando era todo verde. sí. Pero te digo una cosa. Mi ley defiende a los manteros. Es una cosa importante. Hay que transmitírselo a la sociedad, porque desde una lógica distinta a la mía, llega a una conclusión, por lo menos a efectos prácticos parecida, que el aparato represivo del Estado, interpretado él de una manera y mía de otra, sea el que resuelve con la violencia la situación de gente que se está ganando el mango laburando, es una enormidad. Y todos los daños que causa si vos a esa gente
la dejás sin su ingreso que se gana honestamente. Sí. Bueno, ¿Puedo? todo el laburo de los movimientos populares, por lo menos de los que no tienen distorsiones, Lo mismo sería de los cartoneros. es O la sea, defensa, del derecho a trabajar de ese sector. Y, digamos, ¿por qué? Digamos, o sea, como verás, o sea, yo... Bueno, no Vos lo también, cuestiono. los Bien, cartoneros muy bien. también lo defenderías. Cualquier persona que se gane el dinero honestamente, vos no tenés por qué joderla. Bueno, déjame instalar un tema que desde hace rato quiero instalar, que tiene que ver con... Que nos vamos a, Nuestra a última- hacer una pausa. No, ya... No ahora nos deja pausa. Me resigné, porque ya tenemos que seguir sin parar. Que es el reportaje que yo te hice la vez anterior, yo te planteaba la diferencia entre la libertad positiva y la libertad negativa. Se dice de todos los libertarios, de todos los anarcocapitalistas, que defienden solo, o sea, o se oponen solo a aquellos ataques a la libertad negativa, es decir, que venga un poder y me impida hacer algo. Pero lo que no se preocupan de la misma manera por la libertad positiva, que es crear posibilidades de libertad. Es decir, para ser libre, uno tiene que tener mínima, y para ejercer esa libertad, mínimamente cierta base, porque si estoy desprovisto de toda base, no puedo ejercer mi libertad. Si, por ejemplo, no tengo educación, no voy a poder tener determinadas libertades, porque no voy a tener la capacidad cognitiva para siquiera entender lo que es la libertad. ¿Es correcta la crítica a los libertarios respecto de que priorizan una libertad en detrimento de otra? El argumento ese es falso. Bueno, ¿O acaso cómo llegó a la humanidad hasta ahora? ¿O digo que lo determinó un planificador central, digamos, los conocimientos que tenemos hoy como sociedad? No, digamos, fue un proceso de aprendizaje. Es decir, digamos, quien... No, yo estoy hablando de Isaiah Berlin. O sea, vos me No, yo digamos, o sea, lo que estoy haciendo es recitar Hayek puro. Es decir, es un proceso de descubrimiento y vos vas descubriendo y vas conociendo Pero y si vas no hubiera aprendiendo. educación pública, ¿habría libertad de esas personas, por ejemplo, que estarían Obvio. Analfabetas? ¿Serían Digo, libres? Pero alguien le buscaría la forma y, digamos... ¿Sería libre de resolvería- ser analfabeto? Pero vos, ¿por qué? A ver, pero vos te crees que, digamos, dado el conocimiento que vos tenés hoy, si lo comparás con alguien que vivía, no sé, en el siglo XVIII, en el siglo XV o en el siglo X, son analfabetos, digamos. ¿No crees en que hay nuestra libertad lógica. de ¿Y esa- cómo llegamos ahora? ¿Cómo llegamos? ¿Cómo que no? Como todo un proceso de descubrimiento, un No. proceso social, digamos, donde la gente fue aprendiendo. Pero la Es educación, desde la Edad Media, desde la fundación de la Universidad de Padua, si querés, hasta hoy, fue producto de impuestos y tributos. En nuestro país, y un podría liberal funcionar- llamado Sarmiento... Y podría funcionar de otra manera también. Sí, ya lo habíamos hablado, pero podría funcionar de otra manera, pero funcionando así, Sarmiento, que era un liberal, que era un sistema educativo extraordinario en la Argentina. Está bien, digamos, era otro momento histórico. De vuelta. Sí, pero no lo podría haber creado sin impuestos. A ver, pero de vuelta, vos fíjate una de las cosas que yo dije, el Estado, mi interpretación del Estado es una interpretación tecnológica. Puede ser que en algunos momentos, ¿sí?, de la historia, era la forma más eficiente que encontró el individuo para resolver los problemas. Hoy, dado el estado de la tecnología, vos podrías utilizar muchísimos elementos que te podrían evitar el aparato coercitivo, o por lo menos generar instrumentos que asimilen mejor a lo que sería la lógica del total libre mercado. Bueno, ese mismo argumento se puede utilizar para repensar la planificación. Porque con las herramientas que hoy existen de la tecnología, pensar, por ejemplo, el desarrollo urbano de viviendas en un esquema mixto, ni siquiera te digo centralmente estatal, ¿no? Pudiendo determinar desde un satélite las condiciones de humedad, las condiciones, un montón de cosas que no se podían hacer nosotros. Una cosa que hicimos que para mí está muy bien, bastante también, digamos, tiene una... A ver, en la Argentina hay 4.500 asentamientos, villas, asentamientos informales. Son lugares que, si uno lo ve desde la óptica del derecho a la propiedad en términos absolutos, fueron robados. Porque la gente los tomó. Eran propiedad privada y la gente los tomó. Prescribió el delito. Pasaron muchos años, prescribió el delito, ya está. ¿Qué va a hacer? Como prescribió el delito de la usurpación de tierras del siglo XIX, este prescribe. Entonces logramos sacar una ley que era la declaración de utilidad pública del total de esos barrios.
E hicimos un relevamiento con georreferenciación de cada uno de los 4.500 barrios, con una encuesta georreferenciada de cada una de las personas, y se les asignó algo que se llama certificado de vivienda familiar, que en realidad en términos jurídicos es un certificado de posesión precaria. Es decir, no es una escritura, pero da cuenta de la posesión de 500.000 personas. Es decir, creamos propiedad donde antes había un vacío jurídico, que era ¿de quién carajo es esto? Porque el titular dominial ya no lo reclama, porque lo da por perdido, ya hay 2 generaciones que viven ahí y no hay derechos establecidos entre las partes, no se sabe de quién carajo es. Lo hicimos en 6 meses, a eso, aplicando un plan con tecnología. Y sabemos que sería muy fácil si se pudiera acceder a determinados terrenos, que no vuelva a haber nunca más una toma en la Argentina. Sería muy fácil. ¿Con qué barrera nos encontramos? Con que los propietarios de esos terrenos, porque es mentira que hay terrenos públicos vacantes, están en muy malos lugares, los propietarios de esos terrenos no los quieren vender y no los usan. Y no los usan por una razón, porque están esperando a que el precio crezca de esos terrenos, porque llegan los servicios públicos y puedan lotearlos. ¿Por qué vamos a condenar a toda esa gente a no poder acceder a una vivienda cuando perfectamente con 15.000 hectáreas de tierra correctamente loteadas resolveríamos el problema de todo el déficit habitacional de la Argentina? ¿Y por qué no puede haber una forma de hacerlo de manera planificada? Porque estamos viendo que el régimen de precios no está funcionando para resolver ese problema. Porque está el Estado metido en el medio. Bien, pero mira... Porque vos lo que estás diciendo, ¿Cómo lo solucionarías vos? es que, mirá, digamos, cómo te contamina la existencia del Estado. Porque vos lo que estás diciendo es, son los dueños de esa propiedad, no las quieren vender y tienen todo el derecho, digamos, o sea, son los dueños y si no la quieren vender, está en su total derecho de hacerlo. Y vos decís, lo que pasa es que lo que están haciendo es especular, ¿sí? Digo, aparte todos especulamos, todos queremos comprar lo más barato posible y queremos vender lo más alto posible. Eso, digamos, es propio de la naturaleza humana. O sea, con lo cual, digamos, la especulación, digamos, o sea, gracias a la especulación estamos vivos. Pero Pero vos fíjate, vos lo que decís, le va a llegar los servicios públicos y eso le va a generar que esa propiedad valga mucho más. Ahora, digamos, los servicios públicos, o sea, el Estado haciéndote llegar eso por la fuerza, es decir, financiado con la plata de otro. O sea, te das cuenta que pero, la hermano, distorsión... si no, no tendrías cloacas vos en tu casa. ¿Qué? Que si no, vos no tendrías cloacas en tu casa. No, eso es falso. Eso es falso, porque, por ejemplo, digamos, digamos, a ver, en un country... Pero las cloacas de tu casa las hizo el Estado y vos las disfrutás. Pará. No, el country hace las cloacas internas, pero el caño que salga al mar no lo hace el country. Bueno, pará. Digamos, o sea, el country, por ejemplo, hace sus propios caminos. Es decir, digamos... No, sus propios caminos estamos de acuerdo, pero cloacas el country no puede hacer. Pero no lo puede hacer porque, digamos, está el Estado metido del otro lado. Si el Estado no estuviera metido del otro lado, lo podría hacer solo. ¿Cómo lo haría? Tendría que cruzar toda la ciudad hasta un pero, río. Mirá, ahí tenés un buen ejemplo. No, mirá, a ver, estas mismas cosas te lo voy a hacer con un caso de la vida real de cómo el mercado resuelve los problemas. Vos tenés el sistema eléctrico argentino, cuando Bastos hace la reforma, lo particiona, ¿sí? En 3 sectores. Lo que es la generación, que determina que es competitivo, y Camesas, digamos, lo que hace es simular el comportamiento del mercado y hace un orden de mérito acorde al costo marginal. Y después tiene transporte y distribución. Transporte y distribución se suele considerar que son monopolios naturales. En el caso de la distribución, lo que se hace, se particiona y se hace lo que se llama competencia por comparación, y lo único que te queda como monopolio natural es la alta tensión, el transporte de alta tensión. Vos fíjate esto, suponete que vos estás llevando manzanas, vos producís acá manzanas, pero producís tantas manzanas que un negocio para vos, ¿qué es? Mandar manzanas al barrio aquel por medio de esta ruta, ¿sí? ¿Y qué es lo que te pasa?
Entonces las vendés ahí y con eso te conseguís dinero y te compras otras cosas que no son manzana porque te dedicas a producir manzana. Ahora, ¿qué pasa si por algún mecanismo se rompe la ruta? La manzana te quedan todo acá, el precio de la manzana, ¿qué pasa? Se desploma, se hace cero. En la zona del Comahue te pasaba algo parecido. Vos tenías 3 líneas de alta tensión que venían al nodo de mercado de Ezeiza. ¿Por qué es el nodo de mercado? Porque es el demandante neto, ¿no? Fíjate qué interesante. Vos tenías 3 líneas de alta tensión. ¿Qué pasa? El Comahue tiene muchas de lo que se llaman centrales de pasada. O sea, vos las centrales hidroeléctricas pueden tener capacidad de embalse o no. Si vos tenés capacidad de embalse, entregás el agua cuando se te da la gana o cuando se te saturó la capacidad. ¿Qué es lo que pasa con las centrales de pasada? No la podés embalsar, no podés pricear el agua. ¿Cuál es el precio sobre el agua? 0, porque no podés guardar. Es decir, pasa, y si no lo agarraste ahora, no lo agarrás más. ¿Qué era lo que pasaba? Cuando se saturaban las 3 líneas, la cantidad de energía que se generaba era tanta que el precio local se hacía ¿cuánto? 0. Y eso les costaba una cantidad de guita enorme a las generadoras del área. ¿Quiénes hicieron entonces la 4ª línea, que supuestamente un monopolio natural que nunca iba a poder resolver el sistema privado? Lo resolvió el sistema privado, le hizo ¿qué? La 4ª línea. ¿Por qué? Porque era tanta la que perdía. Entonces lo que digo es, el sistema de precios es mucho más fuerte de lo que uno cree. Es decir, todo, digamos, o sea, hubo toda una tradición desde inicio del siglo XX con todos mecanismos de regulación, ¿sí? Que lo que hicieron fue asfixiar y no dejar funcionar el sistema de precios. Y después vino toda una nueva oleada de cómo reinterpretar el análisis económico y reinterpretar el rol del sistema de los precios, que nos está permitiendo tener una cantidad muchísimo más grande de bienes y servicios de mejor calidad, con mejor precio, y que lo que hizo fue fomentar la competencia, pero no en el sentido neoclásico, sino en el sentido de Hayek, que es en el mismo sentido de Adam Smith, que tiene que ver con la entrada y salida. El planteo que hace Juan, digamos, criticando la economía libre de mercado, deja de lado definiciones básicas del libre de mercado que ya estaban desde Adam Smith. En realidad, un individuo solo, digamos, no puede hacer mucho. De hecho, la vida de un individuo solo es absolutamente miserable. Porque si vos tuvieras que vivir solo, imagínate si tenés que hacer tus propios zapatos, tus propias medias, tu propio traje, tu propia ropa interior, tu propia camisa, tu propia corbata, tus propios anteojos. Es decir, con lo cual tendríamos una vida absolutamente miserable. Lo que nos permitió salir, digamos, de esa vida absolutamente miserable, sí, que son las instituciones del capitalismo, que es la propiedad privada, los mercados libres de intervención estatal para que la señal de precios sea limpia, la libre entrada y salida en concepto de competencia, la división del trabajo y la cooperación social. La división del trabajo. Que es anterior, obviamente, al capitalismo, ¿no? Está bien, pero, claro, pero a lo que voy, es que si vos no estás en una sociedad, no hay división del trabajo, y si no hay división del trabajo, vos vas a tener una vida miserable. Y en la medida que vos vivís en una comunidad y haces intercambios, y esos intercambios son voluntarios, ¿sí? Y se crea, digamos, un mecanismo por el cual cada uno se va ocupando de algo. Aparte, digamos, Adam Smith era bien claro, el límite de la división del trabajo, ¿cuál era? El tamaño del mercado. Por lo tanto, digo, cuanto más grande la sociedad, más posibilidades de dividir el trabajo, más ganancias de productividad. Y eso, digamos, o sea, se va a manifestar en que cada uno, digamos, vive mejor. O sea, de ahí a creer que eso te da, digamos, el crédito para poder apropiarte del resultado de otro es una locura, porque en realidad en ese proceso de cooperación social y de división de trabajo, todos progresaron y a todos les fue mejor y todos viven mejor gracias a eso. Entonces, digamos, ese es el primer punto. El segundo punto es, yo, digamos, me niego que alguien sea quien determina quién tiene que tener esto, quién tiene que tener el otro, cuánto le tengo que sacar a uno para dárselo a otro. Eso a mí me parece absolutamente arbitrario. Además, o sea, además es imposible contar con toda la información para hacer eso.
se genera un daño enorme y ese daño genera daños directos y daños indirectos y por lo tanto nada de lo que se hace en ese sentido va a salir bien, o sea, va a salir mal y cuanto más quiera utilizar ese mecanismo como los resultados de esas acciones, que es lo que se llama, lo que Friedman llamaba, sí, bueno, supongamos que existen los fallos de mercado, él como neoclásico, digamos, aceptaba los fallos de mercado. Dice, lo que pasa es que en general las soluciones que propone el Estado, digamos, o sea, o el gobierno, son mucho peores. Entonces, digamos, aparecen los fallos del gobierno. Eso hay toda una parte de la literatura que se dedicó a todo esto a partir de Buchanan, que tiene que ver con todo lo que es la parte de political economy, que tiene que ver con todos estos problemas de la corrección, digamos, o sea, de los supuestos fallos de mercado a cargo del Estado y el resultado termina siendo mucho peor. De hecho, yo tengo un artículo de eso que se llama Mejor solo que mal acompañado y explico que, digamos, cuando vos metés al Estado a tratar de corregir estos supuestos fallos de mercado, el resultado termina siendo peor. Pero, digamos, al margen primero, digo, los austríacos te dirían porque no pueden manejar toda esa información. Segundo, porque digamos, toda la parte de política de economía metió que digamos, hay un problema de incentivo y los tipos te pueden afanar porque tienen el monopolio de la violencia. Por eso, digamos, cualquier solución que implica la intervención violenta del Estado, digamos, estoy en contra. Obviamente, digamos que dentro de esas cosas, de hecho, el proceso, digamos, de mercado y que se genera la producción, no se puede escindir de lo que es la distribución del ingreso. La distribución del ingreso es parte, digamos, misma del sistema productivo y que cuando vos te metés con la distribución del ingreso, vos terminás afectando el sistema de incentivos y en realidad, digamos, o sea, no había tal cosa como una torta y como eso es un proceso de descubrimiento dinámico, cuando vos te empezás a tocar eso, generás malos incentivos y se destruye. Y esto, digo, o sea, no es ni dogma ni es solamente teoría, digo, es la evidencia empírica de lo que ha pasado a lo largo de la historia. Y obviamente que digo, en medio de esa misma lógica, y porque mencioné recién, digamos, el libro de Alberto Venegas Lynch con Gustavo Peregnik, digo, que es el regreso a la barbarie. El regreso a la barbarie justamente es la justicia social. La justicia social es injusta porque implica tratar desigualmente frente a la ley y a la gente y está precedido de un acto violento que es el robo. O sea, no es una, digamos, o sea, si yo digamos, o sea, no me gusta mi situación y me voy de caño, ¿sí? No me hace mejor, digamos, por repartir el botín. O sea, y si el sistema democrático, digamos, se va a basar en que, bueno, nos vamos a repartir el botín, bueno, también eso está mal, sí, y en realidad, no, digamos, robar va a seguir estando mal. Entonces, por eso a mí hay un libro, de los libros de Hayek que a mí me gusta mucho, que tiene que ver, que es el de los fundamentos de la libertad. Es muy interesante, son 3 libros, ese libro. Digamos, en una época se escribía libro 1, así, por ejemplo, la investigación sobre la naturaleza y la causa de riqueza de las naciones de Adam Smith, son 5 libros, bueno, este tiene 3 libros. Cuando uno lee el Hayek del libro 1 y el libro 2, o sea, casi que siente que está frente a un anarcocapitalista. O sea, ahora, ¿qué es lo interesante? Lo interesante es que cuando llega a la parte 3 o el libro 3, dice, bueno, pero la gente quiere Estado. O la gente quiere determinadas prestaciones. Entonces, lo que empieza a hacer es buscar mecanismos para brindar esas prestaciones que sean lo menos violentas posible y que tengan más de voluntario y que puedas replicar el resultado del mercado. Es decir, implica toda una ingeniería de cómo pensás ese problema. Digo, el sistema de vouchers, por ejemplo, es una idea así, ¿no? Digo, donde todos reconocemos que queremos que haya educación, entonces todos aportamos a ese fondo y se busca un mecanismo de competencia en el sistema y cómo se entrega el dinero de modo tal que replique el comportamiento de mercado y digamos, nos estemos más satisfechos con esa prestación. Y entonces ahí me lleva ya, digamos, a un estadio anterior. Entonces, digamos, ¿qué es el Estado? Esto yo lo discutí en su momento contigo, Jorge, cuando hablamos de Rawls, de John Rawls, y con el velo de la ignorancia. Porque en el fondo, ¿qué es el Estado? Y por eso, digamos, vuelvo a traer el libro de Robert Murphy, La teoría del caos. ¿Cómo funciona esa sociedad anarcocapitalista? Funciona con todo un sistema de seguro. ¿Y qué es lo que vos depositás en el Estado? Que te asegure la educación, primero que te asegure la seguridad.
¿sí? Que te dé la seguridad y justicia, que te dé, ¿qué? Educación, ¿sí? Que te dé salud. O sea, en el fondo, vos lo que estás comprando es un sistema de salud. Y fíjate que esto salió tangencialmente cuando me mencionaste el tema de la pandemia. Y yo, ¿qué es lo que te contesté? Yo defiendo la libertad de cada uno de decir si quiere vacunarse o no, porque es una elección renta-riesgo. Ahora, en el mundo capitalista, anarcocapitalista, ¿vos qué tendrías que salir? Tendrías que salir con un seguro. ¿Por qué? Porque si contagias a alguien, tendrías una demanda. Es como si salieras con tu auto y chocaras a alguien y lo lastimaras. Tendrías que pagarle si lo contagias. Exactamente. Y el punto es, ahora, ¿el Estado te puede obligar? No. ¿Por qué no te puede obligar? Por varias cosas. Porque ya te cobró el seguro. Porque vos cuando estás pagando los impuestos, estás pagando el sistema de salud. Y es tan violento el sistema que vos pagás el sistema de salud. No te cumple con las prestaciones. O sea, es como que vos tuviste el siniestro y no te garpan. Es decir, estuviste pagando como un gil la cuota, la cuota del seguro, y cuando viene el siniestro te dice, ¡ole! Hacete cargo vos. O sea, entonces, encima, digamos, vos lo aceptaste ya. ¿Por qué lo aceptaste? Porque cerca del 50% del sistema opera ¿cómo? Con las prepagas. No solo eso, sino que después cuando viene el despiole, como te defoltea el Estado, ¿qué hace? Te avanza sobre las prepagas y te impone condiciones sobre lo que vos habías pagado, con lo cual terminás teniendo un default sobre el bien que vos habías generado. Y encima, después, además te quieren obligar que te pongan las vacunas, pero vos estamos todos locos. No, es decir, bueno, funciona todo mal. En ese punto no. Pero bueno, estamos llegando al final y yo quería hacerle una reflexión de orden personal a los dos. Evidentemente representan para la mayoría de la sociedad posiciones muy distintas, casi podríamos decir en las antítesis, y al mismo tiempo, a lo largo de esta conversación, manteniendo esas diferencias, aparecen algunos puntos en común. Yo encuentro uno que me gustaría ver si confirmar con ustedes es correcto o no. Vos no naciste en un hogar de clase media alta y alta. No, yo nací en un hogar de clase baja y estoy muy orgulloso de eso. Mi papá cuando era chico, cuando tenía 2 años, sus padres se separaron. Y mi papá se quedó con mi abuela materna y mi papá tuvo que trabajar desde muy chiquito, ya desde los 3 años hacía algunas tareas. O sea, mi papá trabajó toda su vida. De hecho, en un momento era empleado de mi abuelo. Y no solo eso, sino que de mi abuelo paterno, ¿no? Y en ese contexto, él terminó su secundario, estaba intentando estudiar en la universidad y trabajaba en una línea de colectivos que era la 111. Bueno, primero trabajó en una empresa textilera, duró 21 días. Después se fue a trabajar por ejemplo, en una línea de colectivos que era la 111. Se casó con mi mamá cuando mi mamá tenía 20 años, 16 años, o sea, a mí me tuvo a los 20 años. Mi mamá perdió a su papá, si no me equivoco, a los 13 años. Mi abuela materna, una luchadora, salió a parar la olla ella sola, o sea, un ser humano no solo por su bondad, sino por su lucha. O sea que, de los dos lados, venía de lugares muy, muy, muy de abajo. Ellos se casaron cuando... Pero vos mismo también. Claro. Bueno, porque hay muchas historias de que claro, el papá o el abuelo, entonces, pero en tu caso, vos venís de una casa de clase media baja. Claro, entonces, y por ejemplo, mi papá, cuando trabajaba en la 111, porque no le alcanzaba para parar la olla, y ¿sabés cómo se ganaba mi papá? ¿Cómo complementaba sus ingresos? Jugando al metegol. Campeonato de metegol, no sé qué. Sí, digamos, yo... Por plata. O sea, sí, jugaba al metegol por plata. Es decir, mi papá tiene... No sabía que existía. O sea, no, claro. O sea, había un metegol que se llama La Cancha. Mi papá tiene el talento de hacer jueguito con los jugadores de metegol. O sea, mi papá te puede hacer goles con el arquero solamente golpeando contra el borde del arco y te la hace subir
y viste que los arqueros en los viejos metegoles son más peticitos, son chiquititos, entonces te entraba por arriba. Mi papá daba, por ejemplo, 20 goles de diferencia en 21. O sea, y en eso es muy, muy metódico. O sea, él jugaba, juntaba la que ¿Y qué necesitaba. tenés vos de tu papá en eso de 20 sobre 21? A ver, si algo creo que heredé de mi papá es el tema de ser incansable en la búsqueda del objetivo por mis propios medios y trabajando. Cuando mi papá pasa a la línea 21 y ganaba mucha más plata, cuando llegaban los feriados, el dueño del colectivo se lo permitía trabajar para él, que se quedara con la plata. Entonces, por ejemplo, durante lo que eran las fiestas, Navidad, Año Nuevo o cualquier feriado, él los trabajaba. Y mi mamá lo acompañaba con 2 adminículos. Uno era, voy a hacer una humorada, por favor. Era el equipo de café, o sea, le daba café todo el tiempo. Y lo otro era un fibrón negro. Un fibrón negro. ¿Cómo laburás en el colectivo? Sentado. Bueno, tanto tiempo sentado. Entiendo. Ahora, yo quería plantear lo siguiente. O sea, esa es la cultura que yo sé, romperme el traste laburando. Y vos venís de un hogar donde tuviste una educación no popular, podríamos decir, ni humilde, por el contrario. Alguien podría decir que sos un cheto, que te encontraste de golpe en el comienzo del 2002 con la injusticia que te atravesó, pero vos podrías ser perfectamente un cheto de San Isidro. Sí. Muy bien. ¿Y vos podrías ser un cheto de San Isidro? O sea, en mi casa había una formación política, cultural, obviamente, política, sí. Pero a mí me tocó encontrar la miseria del 2001, 2002, desde una posición de privilegio económico. Exacto. Que me parecía el sumum de la injusticia. ¿Por qué yo vivía en un piso 14, piso entero, enfrente del Botánico, y otro que se llamaba José y tenía 18 años, estaba juntando Y vos cartones. fuiste a vivir a un lugar hoy muy inferior que el que vivías cuando eras ese adolescente de un piso 14 enfrente al Botánico. Sí, me encanta igual. No, pero... todo bien. Sí. Pero lo que quiero plantear es, hay en ambos casos un cruce social. O sea, cada uno tuvo una epifanía que lo llevó a una posición del mundo distinta a la clase social que pertenecía. Por ahí, a mí me tocó ver un lado de la película de chico, ¿no? O sea, yo siempre vi a los aparatos represivos del Estado, como dice él, del lado de una clase. Siempre los vi reprimiendo pobres, siempre los vi metiendo cana a cartoneros, desalojando gente sin techo. Y lo vi desde una posición de la clase opuesta, digamos, de los que siempre se beneficiaban de que el policía le decía buen día, buenas tardes, le mostraba su cara, el aparato represivo del Estado le mostraba su cara más linda, digamos, ¿no? Que era la sensación de seguridad que te da vivir fuera de los márgenes de la barbarie. Y me parece que también por una cuestión de deber ser, ¿no? El mandato el samaritano individual y colectivo, que es que tiene la obligación, el mandamiento de agarrar al caído, es una deuda con la que nacemos. Eso te lo estoy diciendo no desde lo político, desde lo espiritual. Es una deuda con la que nacemos. O sea que los dos... Yo puedo hacer ¿claro? una reflexión. Porque en realidad yo decidí ser economista a los 11 años, con la crisis de la tablita cambiaria. Ahora, los motivos por los cuales yo elegí ser economista, por los motivos incorrectos, y me apasioné por la economía por los motivos correctos en el año 1989, en la hiperinflación del Alfonsín. Es decir, yo en realidad, digamos, cuando era chiquito quería tener cosas, y para tener esas cosas necesitaba plata, y entonces dije, qué mejor, digamos, que ser economista para entender cómo se gana plata. Entonces, digamos, con ese concepto
Que mucha gente tiene, o estudia No, bueno, administración. está bien, pero no, pero yo estoy diciendo, eso fue lo que me hizo elegir la economía, pero eso no fue lo que me hizo apasionar. Casi que te diría que a la luz, o sea, si yo, digamos, o sea, quisiera hacer un montón de plata, digo, bueno, primero no me meto en política, segundo no me meto en los temas que me meto, y me dedicaría a hacer cosas de finanzas que me, Pagan mucho más. digo, me pagan muchísimo más cuando hago esas cosas. Pero al margen de eso, ¿qué es lo que quiero mencionar? De la hiperinflación estabas hablando. Sí, o sea, que la crisis de la tablita me llevó a elegir ser economista, pero el motivo por el cual me apasioné fue por la hiperinflación. Y fíjate esto, porque la hiperinflación como evento es un evento muy traumático. O sea, yo estaba en primer año de la facultad, estudiaba, y veía que cuando los precios subían, la cantidad demandada bajaba, y entonces sucede que pasaban las chicas remarcando precios, que después ahí es cuando se pone el código de barras, y la gente se tiraba arriba de las mercaderías. Dije, o soy un tonto, o lo que estoy leyendo está mal. Dejé de jugar al fútbol, yo estaba en la primera de Chacarita, en realidad en el plantel profesional de Chacarita, ¿Arquero era? arquero, y me dediqué a estudiar, y a los 20 años escribí mi primer artículo que se llamaba La hiperinflación y la distorsión en los mercados. ¿Qué es lo interesante de eso? Que la hiper como fenómeno es un fenómeno hiperempobrecedor. Y vos fíjate que todos mis argumentos en contra del Banco Central, entre otras cosas, Aparecen ahí, pero- tiene un argumento, sí, pero que te quita un punto 58 de crecimiento cuando la inflación pasa al 20%, por lo tanto, Ahora, cuesta la Javier, historia deja argentina, mirar el tendremos tema el PBI per personal. cápita Deja mirar el tema personal. No, pará, de Estados Unidos, y además le pega entre 25 y 30 veces más fuerte a los más vulnerables. Es decir, yo nunca dejé de lado la mirada sobre los vulnerables. O sea que lo que quiero marcar es que en ambos dos hay una actitud iconoclasta. O sea, ambos dos se rebelaron a lo dado. Y ambos dos se rebelan a lo políticamente correcto, a lo que podríamos decir es la corriente, el pensamiento masivo, la moda. Contra la mainstream. Exactamente. Hay algo en ustedes que desde posiciones muy distintas, evidentemente hay cuestiones que forjaron ese pensamiento, que bueno, serán individuales en cada uno de los casos, pero en los dos hay un cambio de clase social, en los dos hay rebeldía, en los dos hay una actitud iconoclasta, y al mismo tiempo también público. Cada uno cree que hay que cambiar el mundo, cada uno simplemente tiene una receta diferente, pero al mismo tiempo le pone mucha pasión a eso. Sí, mira, yo creo que hay dos cosas, ¿no? Una que tiene que ver con que el mainstream, aparte de que puede ser irritante en lo personal, no funciona. Entonces, para un lado o para el otro tiene que cambiar. Y hay otra cuestión que me parece interesante, lo de la hiper, porque a mi crisis, la que a mí me tocó, fue la de fines del menemismo. Es decir, Sí, una década de diferencia. pero además que es el modelo que... La de la alianza. La de la alianza, pero mirá, a fines de los 90 ya habían surgido los primeros movimientos piqueteros, en Mosconi, en Cutralcó. Después vino la crisis de la alianza, efectivamente, pero muy asociada a la decadencia y la degradación de un paradigma, que era el paradigma llamado neoliberal, ¿no? Vulgarmente llamado neoliberal, que durante el gobierno de Menem tuvo como característica, más allá de que terminó con más pobres, menos, más allá de la estadística, o entrar a discutir, pero tuvo una característica muy particular, que es el enriquecimiento desfachatado de la política y la corrupción. Es decir, era la casta, pero desfachatada. Después viene una cosa más hipócrita, ¿no? Más disimulada. O sea, la crisis que a mí me pegó fue la crisis de un paradigma donde el discurso hegemónico era más parecido al discurso de Milei. Es decir, era un entorno market friendly, ¿no?
pro multinacional. Convertibilidad o algo parecido a la convertibilidad. Creo que la convertibilidad duró hasta Duhalde. Sí, casi sin Banco Central, para decirlo de alguna manera. Porque Convertibilidad. Con la convertibilidad no podía ser. Bueno, ese es, en mi experiencia existencial, más allá de la elaboración intelectual que uno puede hacer, lo que creó la catástrofe fue eso. Por ahí en la experiencia de él fue otra cosa, digamos. Eso también te lleva a generar un razonamiento y lo influye. Pero quería cerrar estas muchas horas de grabación encontrando ese punto en común, reconociéndoles la pasión por tratar de mejorar el mundo. Y la verdad no lograste que nos peleáramos. No, exactamente. Así Ni que, lo intentó. Ni lo intenté. Muchas gracias a los dos. Gracias. Bueno, llegamos al final, casi 6 horas de una polémica entre Javier Milei y Juan Grabois. Espero que hayan disfrutado, que se hayan enriquecido. Espero esencialmente que ellos hayan disfrutado y enriquecido, porque siempre aparece aquella idea de que en una discusión gana el que pierde, porque se lleva la razón del que gana. Espero que ambos que ganaron y perdieron a lo largo de estas 6 horas de debate en algunos puntos hayan podido incorporar la razón del otro. Muchas gracias por acompañarnos. Tengan muy buenas noches.